del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muy bien, Génesis 9, versículo 20. Vamos a empezar la lectura. Génesis 9, versículo 20. Genesis 9, verse 20. Please, por favor, mantengan a la mano las lecturas que hemos tenido hoy día, que están en Gálatas 3, versículos 8 al 14, y también la lectura de Mateo, que hemos leído dos lecturas. En Mateo 15 también hemos leído, ¿no? Esta historia de la mujer cananea. Pero ahora vamos a hablar acerca de los antepasados de esta mujer cananea. Y para entender los antepasados de la mujer cananea, vamos a leer en Génesis capítulo 9, del versículo 20 en adelante. Vamos a traspasar por el capítulo 10. ¿Ok? Estamos estudiando este año Génesis 1 al 11. Ustedes saben que Génesis está dividido en dos grandes partes. Del 1 al 11, después del 12, hasta el capítulo 50. Nosotros tenemos la historia de los patriarcas, pero de Génesis 1 al 11 es la historia de las primeras cosas. Y aquí está hablando de muchas cosas que son primeras. Como por ejemplo la primera borrachera, la primera embriaguez que se menciona en la Biblia, que es la historia de Noé. Entonces, bueno, Génesis capítulo 9, versículo 20, nos dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La expresión aquí de su tienda puede significar de la tienda de él o la tienda de su esposa, no cualquiera de ellas. Y Cam, el padre de Canaán, se hace énfasis en el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho, algo había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervos de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. No tuvo más hijos e hijas. Y vivió Noé después de 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Continuamos. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Solo fueron tres: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Versículo 2, los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, de la cual, según su lengua, conforme a las familias en sus naciones. Los hijos de Cam, el que había visto la desnudez de su padre: Cus, Misraín, Fut, y aquí está el personaje importante, Canaán.
Y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedam. Y Cus engendró, o sea, el nieto de Cam, engendró a Nimrod. Muy importante, Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Esred, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá. Y Resén entre Nínive y Calá, la cual es la ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Lehabín, a Naftujim, a Patrusim, a Caslujim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Y Canaán engendró a Sidón. Recuerda la tierra de Sidón, donde Jesús pasó y encontró a una mujer cananea. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, el Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Jamateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, de este grupo de gente que descendió de Canaán. Y fue el territorio de estos famosos cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Asma y Seboín hasta Laza. Versículo 20. Estos son los hijos de Cam, el que vio la desnudez de su padre, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor para que le añada bendición a su palabra y vemos qué es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Oremos. Padre, gracias por este pasaje de la Escritura. Señor, tú eres un Dios de toda verdad y en medio de toda esa verdad tú nos has dado la Escritura conforme a lo que es verdadero para que nosotros aprendamos más y más acerca de tu palabra. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia, en la cual somos ociosos, no solamente en cuanto al trabajo, sino en cuanto a nuestra mente, para poder entender los pormenores de la Escritura, de este capítulo del Génesis, que donde aprendemos cosas que nunca hemos escuchado antes, que son primeras. Y al ser ociosos y negligentes, fallamos en entender el resto de la Escritura. Señor, aprendemos de ti como el Maestro, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, alabado sea el Señor por esto. Quiero hablarles el día de hoy acerca de este concepto tan terrible de la maldición y este concepto tan hermoso de la bendición y la maldición. Y primero vamos a hablar acerca de la maldición, la extensión de la maldición que es pronunciada sobre Canaán y cómo la maldición es entendida en la Biblia. Es la primera vez que un ser humano maldice a alguien, ¿ok? La primera vez muy importante es. Y también la bendición es la primera vez que un padre bendice a dos de sus hijos. Y vamos a ver la extensión de esa bendición. Y luego vamos a ver cómo la maldición y la bendición se cruzan en la historia, ¿ok? Y cómo el maldecido llega a ser bendecido y muchas veces el bendecido llega a ser maldecido. ¿Alguna vez usted se ha topado con o ha experimentado que en algunos lugares la costumbre anterior era que los padres den la bendición a los hijos? ¿No? Ya no se acostumbra el día de hoy eso. Pero antes, cuando se despedía, el papá de los hijos les daba una bendición. Y el concepto de la bendición es algo muy importante para nosotros entender. ¿Por qué razón?
porque bendecir en la palabra de Dios significa no solamente desear el bien a alguien, sino constituye una oración con la cual se transmite todos los beneficios de este pacto que Dios estableció con Noé y su descendencia, que Dios estableció con la humanidad. Miren, si nosotros vamos al Génesis en el capítulo 1, aquí nosotros es donde vemos por primera vez la bendición. Ok, vamos a ver esto en el versículo 20. Versículo 20, donde Dios dijo, capítulo 1, versículo 20, Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y aquí está, versículo 22, y Dios los bendijo. Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense. Aquí nosotros vemos de que cuando Él crea la tierra, cuando Él crea el sol, la luna, no lo bendice. Dios no bendice al sol, no bendice las cosas inanimadas. Pero cuando crea seres vivos, los cuales van a reproducirse, entonces Dios anuncia la bendición. Y la bendición siempre viene a ser algo que se transmite en la descendencia, que está ligada a fructificar y multiplicarse. Es decir, algo que se pasa de generación en generación, algo que se pasa de padres a hijos. Por esa razón, luego más adelante, cuando surgen otros animales aquí, cuando Él crea otros animales, otros seres vivientes, en el versículo 24, versículo 25 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, incluidos en ellos la serpiente, ¿ok? Y vio Dios que era bueno. Y luego Dios creó ese mismo día al ser humano, conforme a su imagen y semejanza, y Dios bendijo al ser humano. Y los bendijo Dios, se les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar. Es decir, Dios le da una bendición al ser humano para reinar sobre los animales de la tierra. Pero después nosotros vemos de que esta bendición que Dios le da, el ser humano lo convierte en ¿qué? En maldición. ¿En qué sentido? En que el ser humano come del fruto prohibido. Y al comer del fruto prohibido, la maldición se introduce en la vida humana. Y tal como hemos visto que la bendición está relacionada a procrear hijos, a tener hijos y a pasarlos a los hijos de los hijos, lo mismo, esta maldición llega a extenderse al punto que todas las generaciones que descienden de Adán y Eva, todos los seres humanos que descienden de Adán y Eva, reciben esa maldición, porque ellos comieron del fruto prohibido. Entonces luego esta maldición se extiende a tal punto que la gente se vuelve tan malvada al extremo que la Biblia dice que Dios en su corazón le dolió y dijo: voy a exterminar a todos estos seres humanos a través del diluvio. Pero la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y fue entonces en que Dios salva a estas personas, 8 personas, las cuales fueron salvadas en este bote, en esta arca de Noé, con la bendición de Dios. Pero la maldición trajo sobre la humanidad la destrucción. Cuando este grupo de personas sale después del arca, ellos llevan con ellos la bendición de Dios de fructificar y multiplicar. Si Dios los bendice otra vez, les dice que fructifiquen y multiplicados, que ahora pueden comer carne como antes, y antes eran vegans, ¿no? Después ya no, porque le dice que pueden comer toda carne. Y luego Dios los bendice a ellos y bendice a Noé y a sus 3 hijos. ¿Quiénes fueron sus 3 hijos? Están aquí, ¿no? Bendice a Jafet, bendice a Sem y bendice a Cam. A esos 3 hijos los bendice Dios.
con esta bendición. Pero luego, cuando Noé cae en una embriaguez, ocurre algo terrible. Hemos predicado sobre esto el domingo pasado. No sabemos exactamente los detalles. Hay mucho debate sobre esto y no vamos a entrar en los detalles. Pero algo horrible ocurre. Algo horrible comete este hijo Cam, que está mencionado aquí, Ham en inglés, el cual es expresado en esta expresión idiomática, en inglés se dice idiom, ver la desnudez de su padre, la cual en la Biblia tiene una connotación mayor que simplemente observarlo de casualidad o verlo de casualidad, significa algo más. Y al ocurrir esto, entonces cuando Noé se despierta, y la Biblia dice que Noé se dio cuenta de lo que había hecho su hijo, no solamente había visto, sino había hecho algo terrible. Entonces él maldice al hijo de Cam, es decir, a Canaán. Y Noé, al maldecir a Canaán, no solo maldice a Canaán, sino maldice también a quienes, a sus descendientes. Y los maldice porque la maldición conlleva no solamente en los individuos, pero los hijos y los hijos de los hijos. Y maldice diciendo esto, que la maldición consistirá en que ellos van a ser siervos. Y no solamente siervos, sino siervos de siervos a sus hermanos, a los otros, a Jafet y a Sem. Y entonces esta maldición continúa por siglos y siglos, por generaciones y generaciones, hasta el punto en que los descendientes de Canaán, que son los cananeos, son personas las cuales practican cosas terribles que Dios dice: yo te voy a dar, Abraham, la tierra prometida de Canaán, pero no te lo voy a dar porque la maldad de los amorreos y de los jebuseos, es decir, los descendientes de Canaán, no ha llegado a su colmo todavía. Dios es un Dios paciente, tardo para la ira, y deja dando la oportunidad a esa gente que se arrepienta, pero esa gente no se arrepiente. Los cananeos cometían cosas horribles, como por ejemplo, pasar a sus hijos a través del fuego. Es decir, había un dios que se llamaba Moloch, al cual ellos le ponían mucho, lo calentaban las manos de este dios Moloch, y en señal para satisfacer la ira de ese dios ponían a los bebés allí, los cuales se achicharraban. Ellos sacrificaban a sus hijos, a los bebés, como para calmar la ira de los dioses. Ellos practicaban descubrir la desnudez, la cual consistía, como es una expresión idiomática, no solamente en ver la desnudez o en quitar algo para ver, sino consistía en tener relaciones prohibidas. Por eso cuando el pueblo de Israel viene al lugar, él le dice: miren, esas son las leyes que ustedes deben tener. Ustedes no deben descubrir la desnudez de su padre. ¿En qué consiste descubrir la desnudez de su padre? Significa, es una cosa terrible, ¿ok? Pero significa en acostarse con su madre o con la mujer de su padre, porque eso sería descubrir la desnudez de su padre. Eso no deben hacer. Los cananeos hacen eso, pero entre ustedes tales cosas no deben ocurrir. No deben acostarse varón con varón, ni mujer con mujer. Los cananeos hacen eso, pero ustedes son siervos de Dios y no deben practicar esas cosas. No deben adorar a dioses falsos. Los cananeos hacen eso, ustedes no, porque ustedes deben cumplir la ley de Dios. Dios les advierte bien claro acerca de los peligros de la influencia de esta maldición. Y ahora les digo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Se mantuvo el pueblo de Israel puro? No. Y aquí lo que quiero decirles yo, que la extensión de la maldición en realidad no solamente cae sobre Canaán y su descendencia, sino que se extiende más. El pueblo de Israel falló en eliminar
no solamente al pueblo cananeo, sino en quitar toda la influencia cananea. Sus hijos se casaron con personas de la línea cananea. ¿Y qué pasó? Aquellas mujeres de esos matrimonios mixtos introdujeron dioses falsos y las prácticas cananeas llegaron a introducirse dentro del pueblo bendecido de Dios, a tal punto que la maldición en realidad copó todo. Así como antes del diluvio, otra vez la maldición llegó a crecer. ¿Y saben por qué, amados hermanos y hermanas? Porque en realidad la maldición está por encima de lo que Noé dice. Dios envió un diluvio, pero el diluvio, como he mencionado, no logró quitar la maldad del mundo. Allí donde hay seres humanos, hay pecado. Y ahí donde hay seres humanos, hay bendición y hay maldición. ¿Por qué? Porque todos llevamos en nosotros la carga del pecado que nuestros primeros padres cometieron. ¿Hay maldición en la iglesia, sí o no? ¿Qué piensan? Sí lo hay. ¿Por qué? Porque hay seres humanos, porque hay pecado. Y donde hay pecado, allí está la maldición. Es así como las costumbres del mundo se han introducido dentro de la iglesia. El día de hoy ustedes pueden ver que la iglesia misma bendice y practica cosas que el mundo tiene. Ya a veces no hay diferencia entre la iglesia y el mundo, así como no había iglesia entre los descendientes de Sem y los descendientes de Canaán, no hay diferencia. ¿Por qué razón? Porque el pecado humano ha crecido y contamina todo. Y miren aquí, vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas, que nos muestra aquí, de que aunque Dios pronuncia la bendición sobre Abraham. Veamos en Gálatas el capítulo 3 que hemos leído, donde nos muestra acerca de esta maldición de la ley. Ok, capítulo 3. Versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué dice? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, Noé maldijo a Canaán y su descendencia, pero en realidad todos aquellos que no cumplen la ley están malditos. Estamos bajo maldición. ¿Y quién es aquel que cumple la ley? Dígame. Nadie. Porque todos hemos fallado para cumplir la ley. Por lo tanto, en realidad, aunque usted no sea descendiente de Canaán, aunque yo no sea descendiente de Canaán, yo tengo la maldición de Canaán. ¿Por qué razón? Porque no puedo cumplir la ley. Porque llevo en mí las marcas del pecado y usted lleva las marcas del pecado. Por lo tanto, es importante que nosotros miremos qué es lo que hace Dios, en qué sentido Dios bendice a la humanidad. Y aquí nosotros en Gálatas vemos lo siguiente. Versículo 11 dice, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dios envía la bendición ¿a través de qué? A través de la fe. Y versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición. Aquí está la solución. ¿Cómo quebrar la maldición? Escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces ahí nosotros vemos que la cadena de la maldición solamente puede romperse ¿a través de quién? A través de Cristo. Cristo es el único que puede romper la cadena de la maldición.
esa que es pasada de generación en generación, como fue rota con Abraham. Vamos a ver ahora la bendición, ¿ok? Leamos esta parte cuando dice en Génesis 9, versículo 26, dijo Noé, bendito porque Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es decir, Noé está bendiciendo a Jafet y está bendiciendo a Sem, de que ellos van a poder experimentar de generación en generación esta bendición, la cual no es compartida por Canaán. Esta bendición es una bendición en la cual no solo importa ellos como personas, sino es una bendición que se pasa a los hijos, que se pasa a los descendientes. Así como dice que Dios visita la bondad y la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Él hace misericordia a millares. Significa que Dios, la salvación es personal, pero Dios es un Dios del pacto. Dios es un Dios de familias. Dios hace que transmitamos esta bendición de Cristo de generación en generación. Sin embargo, los descendientes de Sem y de Jafet no permanecieron en esa bendición. Y ese es el problema, amados hermanos, que nosotros podemos recibir bendiciones y no permanecer en ellas. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú? Él tenía la bendición de la primogenitura. Él lo vendió, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Nosotros podemos recibir grandes cosas de Dios. Por ejemplo, la predicación de la palabra es una bendición, ¿o no? Es una gran bendición. ¿Y saben qué? Es una bendición no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Hay gente que prefiere no valorarla, ¿no? Simplemente aquello que es dado a nosotros, la Biblia lo llama como echar perlas a los puercos. Muchas veces la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, uno llama a la gente a escucharla, es como echar perla a los puercos. Si usted echa perla a los puercos, no lo van a valorar. Los puercos quieren el lodo. Ellos no quieren perlas. La luz vino al mundo y la Biblia dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, hemos pisoteado tantas veces la bendición de Dios. Los sacramentos son una bendición de Dios. Nosotros los celebramos una vez al mes. Es una oportunidad para valorar esa bendición de Dios. Hermanos, es una bendición participar de la cena del Señor, participar del bautismo. Nosotros muchas veces no lo valoramos, no lo apreciamos. ¿Por qué? Porque dejamos que la bendición pase. Nos vamos tras otras cosas que aparentemente son mejores, pero no lo son. Y aquí nosotros vemos en esta historia que hemos leído, ¿no?, sobre la mujer cananea, que yo quiero leerlas para poder interpretar más cómo esta bendición llega y es despreciada por la gente. Nosotros vemos en esta historia de la mujer cananea en el capítulo 15, hemos leído el capítulo 15, dice que el versículo 21, Jesús estaba predicando la palabra y mucha gente realmente lo apreciaba, pero no lo entendía. Eran judíos, eran de la casa de Israel. Al final, ¿cuántos quedaron? Un puñado pequeñísimo de personas, las cuales querían recibir la bendición. A lo suyo vino, dice la palabra de Dios, y lo suyo, ¿qué pasó? No lo recibieron, rechazaron la bendición. Pero aquí encuentra él una mujer descendiente de estos cananeos. No fueron exterminados del todo, continuaron como tuvieron descendientes. Una mujer cananea que tenía la maldición sobre ella, sobre su hija, la cual estaba atormentada por un demonio. Y entonces ella viene a Jesús. Jesús va a la frontera. Jesús nunca sale de Judea, pero esta vez sale en el borde de Judea, en la región de Tiro y Sidón, de donde son los descendientes de los cananeos. Y una mujer cananea llega y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué tiene que ver David con los cananeos? Nada, eran enemigos. Pero ella llama a su enemigo, a Jesús: ten compasión de mí. Es la forma como recibe la bendición, por la fe
en Jesús. La Biblia dice que Jesús no le respondió palabra. Y sus discípulos estaban ya incómodos, porque estaba allí que molestaba, incomodaba, ¿no? Y él le dijo esto que los discípulos y todos los judíos entendían: no soy enviado, el Mesías no era enviado, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, de aquellos a los cuales se les había prometido la bendición. Los herederos de la bendición, a ellos soy enviado. Pero ¿qué había pasado con los herederos de la bendición? No querían aceptar la bendición. Y aquí estaba una mujer descendiente de la maldición, la cual quería recibir esa bendición. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? El versículo 25. Entonces ella vino y se postró diciendo: Señor, socórreme. Y él le dijo esta expresión que suena muy fuerte el día de hoy, pero que era muy común en aquel tiempo. La gente llamaba a los demás, a los que no eran parte de su raza, de su pueblo, como perros, porque no son aquellos los que no entran. El día de hoy hay perros que gozan de lo mejor, ¿no? Ellos entran y hasta hay restaurantes que dejan entrar un perro. En aquel tiempo no, los perros estaban afuera. Significa que esas personas no están incluidas. Son descendientes de Canaán, son perros. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos, a los perritos, a los papis. Y él dijo: sí, Señor, miren esta expresión, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Significa que los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Significa que la bendición puede llegar para esos gentiles. Y miren aquí lo que dijo Dios: mujer, grande es tu fe. En otra parte dice que ella no encontró esa fe en Israel, en los bendecidos. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Significa entonces de que una descendiente de los cananeos llega a ser bendecida por Cristo en ese momento. Es decir, la cadena de la maldición se rompe. ¿Y se rompe en quién? Se rompe en Cristo. La Biblia dice, vamos a ponerlo de esta manera, significa que en realidad Cristo toma sobre sí la maldición, porque bien claro está escrito: maldito aquel que es colgado, ¿dónde? En un madero, en la cruz. Cristo, el único bendito, ¿ok? Todos los demás somos malditos, por decirlo así, porque todos heredamos el pecado ¿de quién? De Adán y Eva. Muéstrame una persona que no es pecadora. Allí una persona que no tiene la maldición. No hay, solo hay uno: Cristo. Cristo es el único bendito de la humanidad. Bendito es el fruto de tu vientre. El único bendito con B grande, ¿ok? De la humanidad. Toma la maldición sobre sí y muere en un madero, en la cruz. ¿Para qué? Para que esa bendición de él, de haber cumplido la ley perfectamente, pase sobre los maldecidos. Y de tal manera que la maldición se convierta en bendición. En eso consiste el Evangelio. Alguien me puede decir: pero estos detalles de Génesis no tienen que ver nada con el Evangelio. Por supuesto, tienen que ver mucho con el Evangelio. ¿Saben qué, amados hermanos y hermanas? En el pasado, la iglesia presbiteriana en Carolina del Sur, en Charleston, había un pastor muy famoso, se llamaba Benjamin Palmer. Él usaba este pasaje de Génesis para decir de que habían descendientes de Jafet, de Sem y de Canaán y que no deberían estar juntos. Es decir, que las personas no deberían estar juntos en la iglesia porque Dios los había separado por benditos y malditos. Y que los descendientes de Canaán, porque la palabra Canaán también en el hebreo significa quemado. O sea, significa que tiene la piel quemada. Los descendientes de Ham, de los quemados, deberían ser siervos de los descendientes de Jafet y de Sem. Entonces uno podría decir: esto no es importante para el evangelio o para la salvación. Bueno, depende de quién.
Por supuesto que es importante para la salvación de aquellos que tienen la piel más tostada. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver que la palabra de Dios se interprete de acuerdo al Evangelio de Cristo. Esos eran 3 hermanos, los cuales eran de la misma raza, porque eran hermanos del mismo padre y probablemente la misma madre. Es decir, no tenían diferente color de piel. Sin embargo, fue escrito para entender de cómo la maldición pasa de padres a hijos y cómo nosotros, sin importar de dónde venimos, sin importar el color de piel, podemos pasar maldiciones y bendiciones a nuestros hijos. Y que la única oportunidad de cómo cortar esa maldición es a través de confiar en Cristo y predicar a Cristo como el único Salvador y mediador para todos, cananeos o no cananeos. Y con eso quiero terminar lo que nos dice Gálatas. Entonces nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él tomó la maldición en la cruz para que alcancemos a los gentiles. Y por eso termina diciendo en el versículo, en ese mismo capítulo de Gálatas, diciendo lo siguiente: ustedes sois hijos de Dios, hijos de Abraham, según la fe. Ya, versículo 28, ya no hay judío ni griego. Es decir, no hay ni descendiente de Canaán, ni descendiente de Seth, ni de Jafet aquí, en Cristo. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer en Cristo, porque en Cristo todos tienen la oportunidad de la salvación. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Sois uno en Cristo, para que el mundo crea que Cristo ha sido enviado. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria a Dios por esto. Hagamos de esta bendición algo que pasemos a los demás. Pasémoslo a nuestros hijos. Rompamos la cadena de la maldición y heredemos la promesa enviada a Abraham. Oremos. Padre, gracias por esta escritura. Señor, ayúdanos a romper la maldición del pecado. Cómo el pecado ha sido transmitido y cómo nuestros hijos toman cosas negativas de nosotros. Ayúdanos a darles lo mejor, lo más precioso, el bendito Jesucristo, el cual por nosotros se hizo pecado, como dice la palabra de Dios, sin tener ningún pecado y ni haber cometido nunca un pecado. Tomó el pecado sobre él para darnos la bendición. Señor, bendice la iglesia de los Estados Unidos. Quita la maldición de dejar que el mundo influencie la iglesia. Quita la maldición de el racismo y de la segregación que es transmitida de padres e hijos por generación y generación. Ayúdanos a romper esta maldición, Señor, en Cristo. Quita la maldición de tener una conformidad con el mundo, de copiar lo que el mundo hace. Ayúdanos, Señor, a romper esta cadena. Te lo pedimos humildemente, como la mujer cananea, porque no tenemos nada en nosotros que ofrecer, sino solamente